las palabras que integran el idioma español tienen el mismo origen, ya que cada una de ellas se ha formado de manera diferente. Las palabras patrimoniales son las que formaron parte del latín vulgar y evolucionaron fonética y etimológicamente hasta convertirse en la actual palabra. El idioma español, o también llamado castellano, es la segunda lengua del mundo, por el número de personas que la hablan, como la lengua materna solamente por detrás del chino mandarín, y su expansión y globalización crece a grandes pasos. Pero ¿cuál es el origen del español? Prepárate para iniciar un viaje en el tiempo y descubrirlo. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra español procede del provenzal espagnol y del latín medieval hispanilous, que significa de Hispania, que así es como se llaman los romanos a España. Ahora bien, recontemos a los orígenes de nuestro idioma. Al igual que el portugués, catalán, gallego o provenzal, francés, italiano y retrorromano. El español proviene del latín, ya que la mayor parte de la península ibérica fue conquistada por Roma y formaba parte de su imperio, como muchos otros territorios europeos. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la influencia del latín culto fue disminuyendo poco a poco entre la gente, pues además ya se hablaba de latín vulgar, es decir, diferente en la fonética, sintaxis y léxico. En este contexto, donde surgen las deformaciones del latín, nace el romance castellano, típico de la región, que dio origen al reino Castilla y que se expandió por toda la península durante la Edad Media. Es ahí donde surgió la primera versión del español o castellano, que inicialmente tenía no solo una influencia del latín vulgar, sino que también tenía vocablos provenientes del griego, el cetal y el germánico. Más adelante, en el siglo VII, la invasión de los musulmanes hace que se forme dos zonas bien diferenciadas. En un lado, el andaluz, se hablaban los dialectos romances, englobados en el término mozoárabe, además de las lenguas de la minoría extranjera, invasora árabe y bereber. Mientras que en la zona de que se formaban los reinos cristianos, desde pocos años después del inicio de la dominación musulmana, comenzó una evolución divergente en el que surgen las modalidades romanas, catalanas, arojaneses, astur y gallego-portuguesa, además de la castellana que surgió dominante entre la población de la península. Bueno, hay que tener en cuenta que el español surge de muchos aportes de distintas lenguas, como por ejemplo muchas de las palabras provienen del náhuatl, una antigua lengua de México, como la palabra tomate, que para ellos significaba agua gorda. También la palabra mapache, que para ellos significaba el que toma todo con sus manos. Ahora bien, veamos algunas curiosidades del español. La primera, el español se habla en 5 continentes en Europa. Es el idioma oficial de España, también en América. Se habla desde el sur de los Estados Unidos, pasando por México y todos los países de América Latina, a excepción de Brasil, pero el español se habla como segunda lengua en este país. También algunas de las islas del Caribe, en África las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de Marruecos, que pertenece a España. También es idioma de Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental. En Oceanía, la isla de Pascua, llamada Rapa Nui, perteneciente a Chile, y finalmente en la Antártida, en la localidad argentina de Fortín Sargento Cabral y en la localidad chilena de Villa Las Estrellas.
La segunda curiosidad es que existen palabras pentavocálicas y panvocálicas que contienen las 5 vocales. Como por ejemplo tenemos educación, opulencia, orquídea y seguidora. La tercera curiosidad es que antiguamente el español o castellano era conocido como el cristiano y ahora esto significa hablar de forma clara y precisa. La cuarta curiosidad, el español fue la lengua diplomática hasta el siglo XVII. La quinta es que para el año 2050 el mundo alcanzará 600 millones de hispanohablantes. La sexta es que Brasil impuso la enseñanza obligatoria del español desde el 2005. La séptima es que la palabra más larga del español es electroencefalografista. La octava, el documento más antiguo, data del año 977. La novena, los palíndromos más sorprendentes. Sería la palabra reconocer. La idea en cualquiera de los dos sentidos tiene el mismo significado, que es reconocer. La décima, el español es una de las lenguas más rápidas del mundo. Ahora bien, hablemos de una profesión como es la contabilidad en el español. La contabilidad se denomina la disciplina encargada de la sistematización, análisis, interpretación y presentación, mediante estados contables de la información financiera de una empresa u organización, sea pública o privada, para estudiar, medir, analizar su patrimonio, así como para determinar su situación económica y financiera. En este sentido, es fundamental para la gestión financiera de las empresas u organizaciones, pues orienta la planificación, control y toma de decisiones. Además de tener utilidad para el control estatal, pues guarda mediante la teneduría de libros un registro detallado de toda la información que proporciona la contabilidad. Es sumamente útil para tener una noción clara del nivel de estabilidad y solvencia de una empresa u organización, así como para conocer la evaluación y trayectoria financiera de la compañía o determinar la orientación de las gestiones hacia el futuro. Como tal, la palabra contabilidad se deriva del vocablo contable, que a su vez proviene del latín computabilis, que significa cualidad de poder contar o calcular. La historia de la contabilidad se remonta a la antigüedad, cuando los humanos vieron la obligación de llevar registros y controlar sus posesiones, porque su memoria no era lo suficientemente fuerte como para retener información que necesitaban. Muchos historiadores señalan el uso de técnicas contables derivadas del comercio durante la época egipcia o romana. Hay que tener en cuenta que algunos términos contables provienen del árabe, entre otros aportes que tuvo el español. Como el término cifra viene del árabe, que para ello significa vacío, y nosotros lo tomamos para referirnos a un número. También el término tarifa viene del árabe, que era utilizado por los comerciantes, y en el español tiene el mismo concepto. La palabra arancel a su vez proviene del árabe, que para ello significa registros de precio, y en nuestro español se denomina una tasa o valoración. Algoritmo tiene raíz árabe que se introdujo en el español, para ello se refiere a un cálculo que se da con números arábigos, pero en América se trata de una serie de pasos bien definidos. La palabra cero tiene raíz en el árabe, que significa vacía, y en el español tiene una terminación igual, ya que es algo numérico que se entiende que no significa nada o no tiene nada.